Buenos días, apreciados hermanos. Para comenzar esta escuela sabática, pido que se pongan en reverencia mientras pido la dirección divina. Para comenzar esta escuela sabática, entonces, invito a los hermanos a abrir sus escenarios y vamos a alabar al Señor y vamos a cantar las estrofas del himno 470. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Génesis capítulo 29, versículo 20, que nos dice así. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron muy pocos días, porque la amaba. Con esta meditación vamos a invitar a nuestro hermano Oscar Ramírez que nos dirija en la primera oración de la escuela sabática. Querido Padre Celestial que estás en la altura de los cielos, en esta mañana te pedimos tu dirección para hacer esa escuela sabática. Bendice a tus hijos que están en distintas partes de este país y del mundo entero. Padre, sé con nosotros, recibe esta oración en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos entonces la bienvenida a todos los hermanos de Rosario San Nicolás y podemos dar la gracia a nuestro Señor que nos da la oportunidad de podernos volver a reunir por este medio para estudiar su santa palabra, ¿no? Y no solamente estudiarla nosotros por este medio, sino también poderla esparcir a todo aquel que está mirando por estos medios, ¿no? Podemos glorificar a nuestro gran Señor por esto. Vamos a empezar entonces por la primera lección, que es la lección de repaso. Esta lección estará a cargo de nuestro hermano Oscar Ramírez. Buenos días, queridos hermanos, tengan ustedes un feliz sábado. Vamos entonces a hacer la lección del repaso del sábado 25 de julio del 2020, ¿verdad? Bien, estaba como texto central en el libro de Génesis 28:17, decía así: y Jacob tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo, ¿no? Ese es el texto central, ¿no? Cuando un pecador está apartado de Dios, cuando estamos en pecado nosotros tal vez, y tenemos que encontrarnos con Dios, ¿no? Para encontrar la paz y tranquilidad. Eso es lo que dice la nota, ¿no? Dice, si alguno de nosotros se ha de salvar finalmente, será por haberse aferrado a Jesús, como a los peldaños de una escalera. ¿Se imaginan qué dice, hermano? Solamente con Jesús, en Jesús podemos salvarnos, no hay más. En este caso que Jacob estaba corriendo por su vida, queridos hermanos, ¿no? Jacob había engañado, había robado la primogenitura a su hermano Esaú, por consejo de su madre. Ahora su madre, porque dio ese consejo, su madre no podía vivir en paz. Su madre pensó que iba a pasar un día, 2, 3 días y iba a volver, pero como consecuencia nunca más lo volvió a ver a su querido hijo, ¿no?
a Jacob. Su madre murió de pena, ¿no? También podemos pensar que su padre, Isaac también llegó a entender con una mente más clara, bueno, pues que su hijo mayor, Esaú, no estaba capacitado para llevar el sacerdocio de la familia, como en este caso ser el primogénito. En este caso entendió que el que tenía que llevar la bendición era siempre Jacob. Queridos hermanos, pero Jacob no tuvo paciencia y tuvo que engañarlo, ahí estaba el problema, ¿no? Ahora estaban huyendo por su vida, queridos hermanos, ¿no? Bien, entonces antes de huir por su vida, entonces Jacob, su padre Isaac le da la bendición a su hijo Jacob, ¿no? Le dice, ¿no? Levántate, ve a Paran Aram, ¿no? Porque sabía que su hermano le quería matar. Ve a Paran Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí esposa de las hijas de Labán, hermano de tu madre, dice, ¿no? No vas a tomar de las cananeas, vas a tomar de nuestra familia, dice, ¿no? A las hijas de Labán, le dice, ¿no? Interesante, el día de hoy vamos a estudiar eso, ¿no? Dice, Jacob emprendió su viaje solitario, dice, con un corazón profundamente acongojado, triste, dice, ¿no? Con solo su báculo en la mano, debía viajar durante varios días por una región habitada por tribus edomitas y errantes. Este Jacob entonces tenía que viajar solo, ¿no? Entonces él estaba totalmente triste, ¿no? Estaba totalmente desesperado. Cuando salió de la casa solamente llevó con la ropa que está puesto y con su báculo en la mano y nada más, ¿no? Y totalmente triste, ¿no? Él cuando había caminado todo el día, Jacob era una persona muy hogareña, él no andaba en los montes, él siempre estaba en la casa, pero ahora por una emergencia él tenía que salir por su vida, queridos hermanos, ¿no? Ahora él caminó, se cansó y tuvo sueño y se durmió. Pero aquí dice, antes de dormir él había llorado mucho, ¿no? Y con profunda humildad confesó su pecado, ¿no? El punto bien importante donde podemos recalcar, ¿no? Con profunda humildad confesó su pecado. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nosotros hemos cometido algo, no estamos en paz con Dios, tenemos que, con profunda humildad, tenemos que confesar nuestro pecado. Es el consejo para nosotros, queridos hermanos. Toda la escritura es para aconsejar, ¿no? Hay que confesar nuestros pecados, dice, y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado. Igual tenemos que pedir nosotros, ¿no? Había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Temía totalmente, ¿no? Y él durmió totalmente con esa tristeza. Pero él en la noche sueña, ¿no? Con una escalera que venía del cielo, que se apoyaba en la tierra, que llegaba a la tierra y ángeles bajaban y subían, ¿no? Y esa escalera significaba a Cristo, ¿no? Por mediante la humanidad de Cristo podemos tener la conexión con la divinidad, ¿no? Queridos hermanos, Cristo es entonces el camino, la verdad y la vida. Cristo es el único que nos puede salvar. Pero para esto, con profunda humildad tenemos que confesar nuestro pecado. Pero si nos humillamos, ¿no? Si confesamos y Él es fiel y justo, nos va a entregar la paz y la tranquilidad en nuestro corazón por las faltas tal vez tenemos, ¿no? Bien, podemos entonces pensar que en ese tiempo Jacob, después de toda esa visión, y él dice, si Dios va conmigo y me guarda en este viaje y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des sin falta el diezmo apartaré para él. Entonces el diezmo, las ofrendas, es una lealtad con Dios, no es una lealtad con el hombre, ¿no? Entonces, porque Dios nos ha dado todo, entonces nosotros podemos ser leales con Dios. Muy bien, queridos hermanos, ese era entonces el punto central de Betel. Cuando una persona se encuentra alejada de Dios, puede encontrar la única salvación en Cristo si confesamos nuestros pecados. Ahora el punto bien importante para este día, vamos a entender
que titula Amor Perdurable. El día de hoy vamos a desarrollar. Amén. Amén. Damos entonces gracias a nuestro hermano Oscar Ramírez por dirigirnos en esta lección de repaso. Y también vamos a dar lugar a la lección del día, que es la lección número 5. Y el título de la lección es Amor Perdurable. Y el versículo de introducción estaba en Génesis, capítulo 29, versículo 20, que nos decía así: Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Nos dice la nota de introducción: mientras el amor puro hará intervenir a Dios en todos sus planes y estará en perfecta armonía con el Espíritu de Dios. La pasión será terca, irreflexible, irrazonable, desafiante de toda sujeción, y hará un ídolo del objeto de su elección. La gracia de Dios se mostrará en toda la conducta del que posee verdadero amor. Esto está en Mente, Carácter, Personalidad, tomo 1, página 218. Y la lectura adicional está en El Hogar Cristiano, página 84 al 97. Vamos entonces a comenzar con la lección del día domingo, que el título es Llegando a Harán, y esta lección estará a cargo de nuestro hermano Luis González. Buen día, feliz sábado mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en este estudio de la escuela sabática, un estudio muy importante sobre el amor perdurable. Vamos a estudiar el tópico del día domingo con la ayuda de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el domingo, llegando a Harán, obedeciendo las instrucciones de su padre. ¿A dónde fue Jacob y qué convirtió su llegada en algo agridulce? Vamos a ver a dónde entonces se fue. ¿A dónde fue Jacob? Según la palabra de Dios dice, y siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo. De lejos vio el pozo en el campo y había 3 rebaños de ovejas que yacían cerca, estaban cerca de él mismo. Entonces, porque en aquel pozo abreviaban todos los rebaños de ovejas del lugar. Y también vemos que Jacob se acercó a los pastores que estaban cuidando las ovejas, ¿no? Y les preguntó si de dónde eran ellos. ¿De dónde sois?, le preguntó, y ellos respondieron que eran de Harán. Somos de Harán, dijeron. Y su pregunta decía que convirtió su llegada en algo agridulce. Convirtió en algo agridulce si comparamos la palabra de Dios, que Abraham, cuando envió justamente a su siervo para buscar a su esposa para Isaac, cuando le encontró a Rebeca, él no se fue con la mano vacía. Además era un siervo que fue enviado por su amo Abraham. Había llevado 10 camellos y más todas las posesiones, casi todas las posesiones de Abraham. Muchas posesiones de Abraham había llevado como regalo cuando llegó a la casa de Rebeca. Y en comparación de Jacob, ahora él se fue llegando con la mano vacía, caminando, solo, solitariamente. Y eso se convirtió en algo agridulce, ¿no? Comparando la llegada de él justamente con la llegada del siervo de Abraham cuando llegó a buscar entre su parentela también para esposa para Jacob. Como dice la nota, pero qué diferencia entre su llegada y la del mensajero de Abraham.
casi 100 años antes. El servidor había venido con un séquito montado en camellos. No solamente solo se había ido, sino un séquito. Había no solamente camellos solos, sino que iban unos cuantos. En comparación con él que se fue solito llegando. Y con ricos regalos todavía, de oro y plata, llegó el siervo. Ahora Jacob llegaba solo, con los pies lastimados, sin más posesión que su cayado. Llegó en una triste condición, pero con una nueva y duradera fe en las promesas divinas. Y seguro de la presencia y la protección de los ángeles celestiales, prosiguió entonces Jacob su jornada a la tierra de los orientales y llegó hasta la casa digamos, en el lugar de donde está el pozo, que justamente ahora la pregunta B contesta: ¿qué le permitió Jacob sentir más esperanza al acercarse a la casa de los parientes de su madre? Justamente al preguntar si conocían a Labán, hijo de Nacor, ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él, cuando le preguntó: ¿tiene paz él? ¿Está bien? Y ellos le dijeron: sí, tiene paz. Y aquí justamente dice Raquel, su hija, está con el ganado, está con nosotros. Vemos entonces, eso le permitió a Jacob sentir más esperanza de llegar todavía a la casa de su pariente, ¿no? Porque Dios estaba guiando sus pasos. Al acercarse a la primera pregunta que hizo, la primera averiguación, ya fue positivo su pregunta. Fue directo al lugar donde Dios le envió también para ir a buscar para su esposa, al pariente justamente de Isaac. Todo parecía todo guiado por Dios. En la primera pregunta ya contactó con Labán y a la vez también con Raquel. Vemos entonces la providencia de Dios. Vemos cuando Jacob se arrepintió de corazón de su pecado y hizo esa promesa de poder hacer todo, de agradar a Dios con sus diezmos y con todas las posesiones que Él le da. Si Él le guardaba, dice, Él había hecho una promesa que Dios le guardaría. Y Dios también le está contestando con estas acciones, ¿no? Justamente Él llegó directo donde Dios le estaba enviando. La primera pregunta, ¿dónde está el pozo? Ahí ya Dios ya le contestó, ¿no? Y esa persona le dijeron que le conocía, que justamente la hija de Labán estaba ahí. Y vemos entonces, hermanos, la providencia de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hacemos una promesa a Dios, el Señor nos ayuda y también bendice. El Señor nos dé sabiduría, entendimiento a comprender esto, hermanos, que así como Jacob, a pesar de que ha sufrido, ha pecado contra Dios, contra su hermano y contra su padre, él se arrepintió de su pecado y Dios le está bendiciendo. Nosotros, a pesar de que estamos en el pozo cenagoso, hundido en el pecado, el Señor tiende su brazo para que nosotros podamos, con su ayuda, salir de ese pozo cenagoso y poder caminar en el camino recto del Señor. Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para esto, hermanos, y hacer su voluntad. Es mi deseo en oración. Amén. Damos gracias entonces a nuestro hermano Luis González por dirigirnos la lección del día domingo. Y vamos a pasar también a la lección del día lunes, que el subtítulo es ya no más en soledad. Y esta lección estará a cargo de nuestros hermanos Gustavo Fernández y Natalia Delmas. Tula, ya no más en soledad. Muy bien. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué revela que Jacob se interesó inmediatamente por el bienestar de la familia y se sintió renovado y reconfortado a su vez? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre este asunto.
Leamos lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 29, y ahí vamos a leer los versos 9 hasta el verso 14. Leamos lo que nos dice. Mientras él aún hablaba con ellos, llegó Raquel con el ganado de su padre, porque ella era la pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, con las ovejas de Labán, su tío, llegó Jacob, removió la piedra sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Jacob había dicho a Raquel que él era hermano de su padre, hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio la noticia a su padre. Tan pronto como Labán oyó la noticia que Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó y lo besó, y lo llevó a su casa. Y él contó a Labán todas las cosas, y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Muy bien. Pues había estado solo por ese trayecto. Recuerde que él era más hogareño, le gustaba estar más en la casa, en el hogar, con su madre. Y ahora tenía que haber hecho esta trayectoria solo. Cuando él llega allá y se encuentra con la familia, pues él se queda muy contento, muy bien. Y él cuenta todas las cosas que le habían sucedido, muy bien. Entonces él se queda muy agradecido con Dios de haber llegado al lugar pues que tenía que haber llegado, ¿no? Pero después de no tener contacto con muchas personas, pues él estaba contento de encontrarse con su familia. Muy bien, pero vamos a ver lo que nos explica Patriarcas y Profetas, página 186. Veamos lo que nos dice allí. Como el siervo de Abraham, Jacob se detuvo cerca de un pozo y fue allí donde conoció a Raquel, la hija menor de Labán. Ahora fue Jacob quien prestó sus servicios, quitando la piedra de la boca del pozo y dando de beber al ganado. Muy bien, algo similar a lo que había pasado con el siervo de Abraham. Muy bien, pero veamos lo que nos explica aún más. Leamos lo que nos dice aquí. Mira cómo está escrito. Después de haber manifestado su parentesco, fue acogido en casa de Labán. Aunque llegó sin herencia ni acompañamiento, pocas semanas bastaron para mostrar el valor de su diligencia y habilidad, y se le exhortó a quedarse. Muy bien. Entonces él fue laborioso. Lo que había aprendido en casa, él lo siguió practicando allí, y finalmente se le invitó a quedarse allí más tiempo. Muy bien. Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué arreglo hizo para el empleo? ¿Qué arreglo se hizo para el empleo de Jacob? Recuerda que él llegaba sin nada, no tenía nada absolutamente. Entonces él tenía que subsistir de algo. ¿Cuál fue el arreglo que se le hace? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en esta parte. Y vamos al libro de Génesis, capítulo 29. Y ahí vamos a leer el verso 15 al verso 19. Veamos cómo nos dice. Entonces Labán dijo a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me has de servir de balde? Dime cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos y Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Jacob amaba a Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió: es mejor que te la dé a ti antes que a otro. Quédate conmigo. Muy bien. Aquí tenemos esta situación donde se hicieron los arreglos y él se quedó allí trabajando, y él dijo: bueno, me voy a trabajar 7 años contigo por la hija menor. Muy bien. Porque él amaba a la hija menor. Ahora veamos lo que nos dice el siguiente párrafo en Dones Espirituales, volumen 3, páginas 119 y página 120. Nos explica de esta manera. Antiguamente era costumbre que el novio pagara una suma de dinero según sus condiciones. El padre de su esposa
Si no tenía dinero o algo de valor, su trabajo era aceptado por un tiempo determinado antes de que pudiera obtener a la hija como su esposa. Esta costumbre se consideraba una salvaguarda del contrato de matrimonio. Muy bien, entonces se hacía el contrato matrimonial, pero de esta manera, ¿no? El otro tenía que hacer ciertas cosas. En este caso, Jacob sirvió 7 años a Labán. Pero hay más todavía. Acompáñame a leer este párrafo que tenemos aquí. Los padres no consideraban seguro confiar la felicidad de sus hijas a hombres que no habían hecho suficientes provisiones para cuidar de una familia. Si no tenían la capacidad de manejar los negocios, de adquirir ganado o tierras, temían que sus vidas no valieran nada. Muy bien, entonces tenía que demostrar realmente que podían sostener la familia. Muy bien, pues de eso iba a depender también el bienestar de la hija, ¿no? Pero hay más todavía. Esto es la forma que ellos tenían allá, pero veamos qué más está escrito y leamos este párrafo. Pero para que los verdaderamente dignos no se desanimaran, se hizo una provisión para probar la valía de aquellos que no tenían nada de valor que pagar por su esposa. Se les permitía trabajar para el padre cuya hija amaban. Muy bien, entonces una forma de pagar esa parte era que ellos trabajaran en favor del padre, de la novia, ¿no? Y esta era la provisión, pues hay quien no tenía suficiente, entonces hacía esta labor y finalmente se probaba si realmente iba a responder como proveedor de la casa. Muy bien, pero hay más todavía. Mira cómo está escrito en este otro párrafo. Sus trabajos se contrataban por un cierto tiempo, regulado por el valor de la dote requerida para su hija. Al hacer esto, los matrimonios no eran apresurados y había oportunidad de probar la profundidad de los afectos del pretendiente. Muy bien, esta era la costumbre que se llevaba en aquel entonces, ¿no? Se quedaba por un tiempo, si no tenía el dinero para pagar la dote, entonces tenía que trabajar hasta que en trabajo se juntara esa parte que se iba a hacer como dote y a partir de ahí iban a funcionar, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más ocurría? Veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Si era fiel a sus servicios y se le consideraba digno, se le daba la hija como esposa, y generalmente toda la dote que el padre había recibido era dada a su hija en su matrimonio. Muy bien, entonces se pagaba la dote en el trabajo que había hecho el novio, pero en el día de la boda se le entregaba todo lo que se había juntado a la hija como una dote para ella. Muy bien, y este fue el arreglo que hicieron Labán y Jacob. Muy bien, así que vamos entonces a continuar y veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrolló espiritualmente el carácter de la futura pareja? ¿Cómo fue desenvolviéndose este asunto? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos el siguiente párrafo en el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso 36. Porque la perseverancia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Muy bien, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Cómo se fue desarrollando el carácter? Bueno, con mucha paciencia, mucha perseverancia. Tuvo que esperar 7 años, imagine, hasta que pues hubo pagado la dote. Y bueno, pues aprendieron paciencia en ese transcurso, ¿no? Aprendieron perseverancia también. Imagina 7 años estar allí esperando. Entonces la pareja tuvo que estar allí en esas condiciones y fueron desarrollándose en la paciencia, y yo quiero pensar que también se hablaban de las promesas que Dios le había hecho a Jacob, pero todas esas cosas iban a servir en el futuro para tener confianza y fe en Dios. Agradecemos entonces a nuestros hermanos por dirigir esta lección del día lunes, y también vamos a pasar a la lección del día martes, que el subtítulo es El casamiento de Jacob, y esta lección estará dirigida por nuestro hermano
Daniel Noguera. Buenos días, hermanos. Vamos a estudiar la lección correspondiente al día martes 28 de julio, que tiene por título El casamiento de Jacob. La pregunta A nos dice: ¿qué debemos aprender en nuestros días de la profundidad del amor genuino que Jacob demostró por Raquel? Leamos lo que nos dice Génesis capítulo 29, versículo 20. Así Jacob sirvió por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. En la nota encontraremos que convinieron en que Jacob serviría a Labán 7 años por la mano de Raquel. ¡Qué contraste con el proceder que ahora siguen los padres y los hijos! Hay muchos matrimonios infelices debido a tanta prisa. Dos seres se unen en el altar matrimonial, por medio de los más solemnes votos ante Dios, sin sopesar previamente el asunto y dedicar tiempo a la reflexión sobria y a la oración ferviente. Muchos se mueven por el impulso, no conocen bien las disposiciones del otro, no se dan cuenta de que la felicidad de toda su vida está en juego. Si se equivocan en este asunto y su vida matrimonial resulta ser infeliz, no pueden retractarse. Si descubren que no están preparados para hacerse feliz el uno al otro, deben soportarlo lo mejor que puedan. En algunos casos, el marido demuestra ser demasiado indolente para mantener una familia, y su esposa e hijos sufren. Si se hubieran demostrado la capacidad de los mismos, como era la costumbre antigua antes del matrimonio, se habrían ahorrado mucha miseria. Pasemos ahora a la pregunta B. ¿Qué le sucedió a Jacob después de sus 7 años de arduo trabajo para obtener la mano de Raquel en matrimonio? Esta respuesta la podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 21 al 26, y nos dice lo siguiente: Y dijo Jacob a Labán: Mi tiempo se ha cumplido, dame mi prometida, para que me case con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones del lugar y sirvió un banquete. Y cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la trajo. Y él se llegó a ella, y Labán dio a su sierva Zilpa por criada, a su hija Lea. Venida la mañana, Jacob vio que era Lea y dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te serví por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán respondió: No se acostumbra aquí dar la menor antes que la mayor. La nota también nos dice: Jacob cerró el contrato de matrimonio con Labán por su hija Raquel, a la que amaba, después de haber servido 7 años por Raquel. Labán le engañó y le dio a Lea. Cuando Jacob se dio cuenta del engaño que le había hecho y de que Lea había actuado su parte al engañarle, no pudo amar a Lea. Labán deseaba retener los fieles servicios de Jacob durante más tiempo, por lo que le engañó dándole a Lea en lugar de Raquel. Jacob reprochó a Labán por haber jugado con sus afectos al darle a Lea, a quien no amaba. Labán le rogó a Jacob que no rechazara a Lea, pues esto era considerado una gran desgracia, no solo para la esposa, sino para toda la familia. Bendiciones, hermanos, y feliz sábado para todos. Damos gracias entonces a nuestro hermano Daniel Noguera por dirigir la lección del día martes, y vamos a pasar a la lección del día miércoles, que el subtítulo es Alterando el plan de Dios. Y esta lección estará a cargo de nuestros hermanos Mirta Fernández y David Fernández. Buen día, feliz sábado para todos. Vamos a comenzar la lección del día miércoles, alterando el plan de Dios. ¿Qué solución tenía el astuto Labán para el amor inquebrantable de Jacob por Raquel, aunque esto causara sufrimiento para todos? Génesis 29, 27 y 28. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer.
Distinta hubiera sido la vida de Jacob si su suegro no hubiera cometido este engaño. Jacob fue puesto en una posición muy difícil, pero decidió retener a Lea y también casarse con su hermana. Lea fue amada en un grado mucho menor que Raquel. Labán fue egoísta en su trato con Jacob. Solo pensó en beneficiarse de las fieles labores de Jacob. Este habría dejado al artero Labán mucho antes, pero tenía miedo de encontrarse con Esaú. Fue siempre a Raquel a quien amó más a él, pero su predilección por ella excitó envidia y celos, y su vida se vio amargada por la rivalidad entre las dos hermanas. Era lógico que esta situación provocara celos, porque no era un matrimonio ideal. Al tratar con Lea y Raquel, ¿cuál fue el mayor problema que causó el caos en la vida hogareña de Jacob? Cantares 8:6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los cielos, sus brasas de fuego, fuerte llama. ¿Qué sucede cuando tratamos de inventar diversas alternativas al plan original de Dios para el matrimonio como un compromiso de por vida entre un hombre y una mujer? Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará a el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La relación matrimonial es santa, pero en esta época degenerada sirve de manto a toda clase de vilezas. Se ha abusado de esta institución y se la ha convertido en un crimen que forma parte de las señales de los últimos días. Tal como los casamientos realizados antes del diluvio llegaron a ser un crimen también. Si nosotros analizamos desde el principio, Dios todo lo hizo perfecto, al hombre perfecto a su imagen, lo mismo que a los ángeles. Pero al hacerlos libres, hubo la posibilidad de equivocarse y ver las consecuencias. Pero pudimos ver también la misericordia de Dios. El amor de Dios es muestra de su carácter, justo y misericordioso. Amén. Agradecemos también a nuestros hermanos por dirigir la lección del día miércoles. Y vamos a pasar a la lección del día jueves, que es el subtítulo es Purificando el Corazón. Y esta lección estará a cargo de nuestro hermano Marcelo Ledesma y Andrea Silo. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar la lección perteneciente al tópico 5 del día jueves 30 de julio. El subtítulo es Purificando el Corazón. La pregunta dice: ¿cuál es el principal y el más relevante legado del caído Lucifer que ha envenenado enteramente a nuestro planeta? El comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 3, página 1181 nos dice: la envidia, los celos y las malas conjeturas son una sombra infernal mediante la cual Satanás procura interceptar vuestra visión del carácter de Cristo, de modo que al contemplar el mal os transforméis plenamente a su semejanza. La envidia, los celos, hablar mal de las personas, el querer sacar uno mismo un juicio de lo que hizo el otro, simplemente porque envidiamos, es el rasgo más grande que tiene Satanás. Y muchas personas, incluidos los cristianos, han caído en este mismo rasgo. Hablando mal del hermano, haciendo chismes, sacando, como dice aquí, sus propias conjeturas sobre algo que un hermano quizás ni siquiera hizo. Pero la persona está tan embelecida, tan cargada del espíritu satánico, que no se da cuenta que lo tiene. Y de esa manera se aleja tanto del espíritu bondadoso de Dios, que
que, como dice aquí en la nota, se va tornando cada vez más a la semejanza del enemigo de Dios. La pregunta B nos dice, ¿cómo podemos vencer esta horrible tendencia natural a competir con los demás y mostrarnos resentidos con ellos? Primeramente, si tenemos la posibilidad de darnos cuenta que tenemos este rasgo, es muy importante, ya que el Espíritu Santo está trabajando y hablando en nuestros corazones. Ya que muchas veces, como leíamos en la pregunta anterior, si persistimos en estas prácticas, nuestro corazón se aleja tanto de Dios que ya no lo vemos. Y la persona siente que está haciendo bien, que desahoga su sentir con otro, ensuciando el honor de la persona. O simplemente al sembrar cizaña se siente mejor, ya que así actúan las personas con este rasgo de carácter. Entonces repetimos, si sentimos que estamos actuando mal, es muy importante porque nuestro corazón está empezando a sentir los gritos del Espíritu Santo. Es en ese momento que no tenemos que pelear con el Espíritu, sino someternos a Él. Vamos a leer lo que nos dice la carta de Gálatas, capítulo 5, versículos 24, 25 y 26. Dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Debe haber autohumillación, dejar todo el celo, mala sospecha, envidia, odio, malicia y descreimiento. Se necesitan una completa transformación. Algunos han perdido de vista a nuestro modelo, el doliente hombre del Calvario. Al servirle no podemos esperar desahogo, honor y grandeza en esta vida, pues Él, la majestad del cielo, no los recibió. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto está en Isaías capítulo 53, versículos 3 y 5. Con este ejemplo ante nosotros, ¿elegiremos rehuir la cruz y ser desviados por las circunstancias? No podemos apoyarnos en Dios, aunque lo que nos rodee sea siempre tan desagradable y desalentador. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 458. Jesús, nuestro Señor, dejó el cielo, dejó la divinidad, el Rey de todo se hizo un siervo, el cual fue castigado, escupido, maltratado por nosotros. ¿Acaso nosotros no podemos ser humildes como Él? Nosotros no tenemos la posibilidad de automillarnos, porque no es nuestra naturaleza. Es por eso que cuando tenemos este llamado en el corazón de que estamos actuando mal, tenemos que orar, porque es la oración, la búsqueda en la Biblia, la oración y buscar estar siempre con Cristo lo que nos ayudará, porque es su Espíritu, el Espíritu Santo, el que puede transformarnos. Entonces, ¿cómo podemos vencer esta horrible tendencia natural? Simplemente es estar vinculado con aquel príncipe, el Rey de todo, y el cual se hizo siervo. Ver esa humillación, teniendo realmente el Espíritu de Dios en nuestro corazón, podemos vencer la tendencia natural de la envidia y del odio. Tengamos así, hermanos, un lindo sábado y pensemos y meditemos en esta lección tan linda que nos demuestra el verdadero amor. Feliz sábado, hermanos. Amén. Amén. Agradecemos entonces a nuestros hermanos por dirigir esta lección del día jueves. Y también vamos a dar lugar a las ofrendas. Y no olvidemos, hermanos, que esta es la ofrenda del primer sábado. Es una ofrenda especial, que es para la sede Almaty, Kazajistán. Así que ofrendemos al Señor y cantemos el himno 487. Suenen las palabras.
Dios bendiga entonces las ofrendas recolectadas y que sirva para beneficio en su buena causa. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a culminar esta escuela sabática. Invito a los hermanos a abrir sus escenarios y vamos a alabar al Señor cantando las estrofas del himno 50. Óyeme, Jesús divino, pídote tu bendición en la noche tan oscura, dame paz y protección. Tú has sido hoy mi guía, gracias doy por tu amor. Todas mis necesidades has suplido, oh Señor. Guíame en el camino, limpia hoy mi corazón. Cuando de los cielos vuelvas, llévame a tu mansión. Amén. Para culminar esta escuela sabática vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos da nuevamente para podernos reunir por este medio y estudiar y esparcir tus santas palabras, Señor. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu conmueva nuestras mentes y nuestros corazones para poder poner por obra todas las palabras que hemos estudiado y podamos ponerlas por obra, Señor. Te pido, Señor, por los que están enfermos espiritualmente, ayúdalos a poder reflexionar. Y te pido, Señor, también por los enfermos, tanto en los grupos como cada petición que hace cada hijo de tu pueblo. Pasa tu mano sanadora, Señor, sobre ellos y que tú les des conforme a tu promesa y conforme a sus necesidades. Todo esto te lo pido, Señor, con el perdón de nuestros pecados y no porque seamos merecedores de nada, sino por los méritos y la sangre derramada de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos entonces despedidos de otra escuela sabática y estamos nuevamente invitados a otra escuela sabática el próximo sábado a las 9:30 horas, que estará dirigida por nuestro apreciado hermano Daniel Noguera y nuestra joven Malena Martínez. Los esperamos.